Bienvenidos, gracias por estar acá conectados, gracias por seguir acá cada domingo, domingo tras domingo, buscando del Señor. Mm, Hoy quiero contarles que estamos empezando una nueva serie. Esta nueva serie se llama La historia de salvación. Vamos a estar durante este mes de diciembre y la primera semana de enero, vamos a estar hablando sobre la historia de salvación que vino a traernos Jesús, sobre lo que podemos entender y debemos guardar y atesorar en nuestro corazón, sobre el nacimiento de Jesús y sobre todo lo que sucede a su alrededor. Vamos a ir estudiando domingo tras domingo los personajes principales de esta historia. Vamos a ver a Juan el Bautista, vamos a hablar de José, vamos a hablar de María, por supuesto vamos a hablar de Jesús, vamos a hablar de los sabios de Oriente, vamos a explicar un poco al respecto y vamos a estar compartiendo cada una de estas cosas para que podamos entender y profundizar en esto. Entonces no te pierdas ninguna de estas prédicas, mantente conectado con esta serie que estamos iniciando hoy, la historia de salvación. Vamos a orar y a darle gracias a Dios por esta mañana. Señor, yo te doy gracias porque tú nos regalas en esta mañana, Dios, un día de esperanza, Señor, un día de alegría, Señor. Gracias porque tú guías nuestros pasos y hoy descansamos y confiamos en que tú vas delante nuestro en todo momento, Señor. Guíanos, Señor, y permítenos entender tu palabra, Dios. Y gracias, Jesús, porque en tu nacimiento, Señor, cuando tú viniste, Jesús, a dar tu vida por nosotros en esta cruz, Señor, nos llenaste de esperanza, nos llenaste de ilusión, Señor, y hoy celebramos y recordamos eso. En tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. Muy bien. Siempre en Navidad me gusta aclarar esto y hablar de esto al principio de diciembre y explicarlo, y es, todos sabemos, o si no lo sabes te lo cuento, que Jesús no nació en diciembre. O sea, no, lo más probable es que Jesús nació en la primavera. Si tú te fijas, el tema del censo que se hace, el que los pastores estuvieran en campo abierto con sus ovejas, nos hace pensar que no fue en invierno, sino que tiene que haber sido en la primavera muy probablemente. Esto lo aclaro porque muchas personas me dirán, ay, pero es que no, es que no es en Navidad, es que no fue en diciembre, es que una cosa y la otra, ¿vale? Primero, para que podamos aprender y saber todos que Jesús no nació el 25 de diciembre, eso está clarísimo, eso lo sabemos. Pero ahora, frente a los que de repente dicen, no, pero es que no podemos celebrarlo porque si lo celebramos entonces estamos cayendo en tradiciones y en unas cosas y en la otra. Mira, yo lo que creo es que nosotros debemos siempre recordar lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Y podemos utilizar y aprovechar cada momento de nuestras vidas para proclamar que nacimos de nuevo en Él y lo que Él ha hecho por nosotros. Y en esta época, aunque sabemos que Jesús no nació en diciembre, podemos recordarlo y podemos aprovechar este tiempo para enseñarle a nuestros hijos, para enseñar a nuestros amigos, para hablar a otras personas de Cristo. Es un tiempo en el que muchas personas se disponen para poder recibir el mensaje y tenemos que aprovecharlo y poder llegar a cada uno de ellos. Muchas personas dirán, no, pero eso no puede ser porque es que esto viene de los romanos, esto viene de una cosa y de la otra. Lo que yo insisto en esto nuevamente, la palabra dice que nadie te juzgue en cuanto a días de fiesta, en cuanto a días de reposo. Lo que debemos entender y vivir nosotros es una fe que sea viva, una fe a través de la cual podamos llevar la palabra a cada persona en cada momento y aprovechar este tiempo. Recordar que Cristo vino a esta tierra para vivir y morir por cada uno de nosotros. ¿No merece ser celebrado y no merece ser recordado? Creo que sí. Y por eso en esta serie vamos a estar hablando precisamente o específicamente en torno al nacimiento de Jesús y a los personajes que hay en su historia. Entonces quiero invitarte al Evangelio de Marcos capítulo 1 versículo 3. Marcos capítulo 1 versículo 3. La prédica de hoy va a ser sobre Juan el Bautista. Hoy vamos a hablar específicamente sobre quién fue Juan el Bautista, por qué fue importante Juan el Bautista, qué podemos aprender de él. Y esta prédica se llama así, Juan el Bautista, preparando el camino. Juan el Bautista, preparando el camino. Dice entonces Marcos capítulo 1, versículo 3, voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Vemos acá que la palabra nos cuenta que el propósito de la vida de Juan el Bautista era preparar el camino para el Señor, preparar el camino para que el Señor pudiera llegar a corazones que ya estuvieran dispuestos para recibir sus palabras.
yo siempre me he preguntado, ¿por qué era necesario Juan el Bautista? ¿Por qué no podría venir directamente Jesús? Primero, porque había una profecía que se debía cumplir. También me pregunté, pero pues entonces, si es porque había una profecía, pues Dios, ¿para qué nos dio esa profecía? Pues básicamente, primero, para darnos una señal a través de la cual pudiéramos nosotros saber que quien venía después de él era el Mesías. Y adicionalmente, porque creo que el Señor muchas veces utiliza a personas ordinarias para preparar un camino extraordinario en nuestras vidas. Y esto es lo que sucede con Juan el Bautista. Dios utiliza a un ser humano como tú y como yo para preparar el camino para que Cristo entre a los corazones de cada persona. Lucas capítulo 1 versículo 17 dice: Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Entonces acá vemos que se está haciendo el anuncio a Zacarías, el padre de Juan el Bautista. El Señor le está diciendo: tu esposa concebirá, tendrá un hijo. Él no le cree porque ya estaban mayores, porque parecía que no podía pasar esto. Pero entonces el ángel que le habla a Zacarías le está diciendo: mira, él irá delante del Señor, él irá delante del Mesías, él será el que vendrá delante del Mesías con el espíritu y el poder de Elías. Esta era la profecía que debía cumplirse, para reconciliar a los padres con los hijos. Y ahí es donde quiero que veamos cómo prepara Jesús el camino para entrar a nuestros corazones. Primero, reconciliar a los padres con los hijos, y segundo, guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. Es decir, los desobedientes están viviendo muchas veces consecuencias difíciles de su vida por causa de que no están actuando con la sabiduría de los justos. ¿Cuál es la sabiduría de los justos? La sabiduría que la palabra de Dios nos transmite, a través de la cual nos enseña cuál es la verdadera justicia: amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué más justo puede haber que eso? Entonces, lo que está haciendo Juan el Bautista acá o lo que está prometiendo el Señor sobre lo que hará Juan el Bautista, es preparar el camino. ¿Cómo dice que lo preparará? Reconciliando a padres con hijos y guiando a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará a un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Pregunta: ¿tú eres hoy un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor? ¿Somos un pueblo que está dispuesto verdaderamente para recibir a Jesús? Muchas veces cometemos un error cuando vamos a evangelizar o cuando queremos compartirle a alguien, y es que le llegamos de una con la palabra y le decimos: la Biblia dice tan. Y de acuerdo, estoy seguro y estoy de acuerdo que la palabra de Dios es lo único que puede transformar las vidas de las personas, pero hay que saber preparar el camino para que la palabra caiga en terreno fértil. Yo no puedo andar regando semillas, por más poderosas que sean, en cualquier terreno, porque no darán fruto. Tengo que tomar la decisión de preparar el camino para que la semilla llegue y dé fruto. Y en el caso de Juan el Bautista, lo que vemos es esto: el Señor le envía con el propósito de que él vaya arando el terreno, preparando el terreno para que después llegue Jesús a lanzar las semillas que darán fruto y transformarán las vidas. Entendamos esto: la semilla que transforma vidas no está en nuestro corazón, no está en nuestras manos, está en las manos del Señor. Nosotros simplemente debemos preparar el terreno para que el Señor ponga la semilla en el corazón de cada persona y empiece a dar fruto. ¿Cómo poder preparar el camino? Y en esto quiero que vayamos un poco a la práctica. Quienes somos padres, ¿de qué manera estamos preparando el camino en el corazón de nuestros hijos para que ellos puedan recibir a Jesús más adelante en sus vidas? Para que ellos tomen la decisión de creer en Él. La primera manera de hacerlo creo que es a través de la coherencia. Si yo como padre no estoy siendo coherente y no estoy viviendo en reconciliación con mis hijos, sino en división, y si lo que aprenden mis hijos de mí es división y no amor en el trato con mi esposa, con los demás familiares, con los amigos, con mis jefes, etcétera, lo único que cosecharé será que lanzaré semillas que caerán en terrenos pedregosos, porque ¿qué testimonio estoy dando a mis hijos para que ellos verdaderamente crean y crezcan en la palabra del Señor? ¿Soy un factor de reconciliador, de sabiduría y de justicia? Pregúntate esto: lo que venía a hacer Juan el Bautista era reconciliar a los padres con los hijos y a guiar a los desobedientes a la sabiduría y a la justicia. 3 cosas que tienes que tener hoy para saber que tú estás preparando el camino como Juan el Bautista. Soy un factor de reconciliación,
soy un factor de sabiduría para la vida de otros, soy un factor de justicia en la manera en que amo a los otros, mantengo reconciliación, me mantengo en amor, en armonía con otros, o mantengo en la división, los rumores, las peleas, los conflictos constantemente. ¿Cuál es la sabiduría que hay en mi vida y que me está guiando en cada paso? ¿Es la sabiduría de lo que me enseñaron simplemente en la universidad, o de lo que me enseñó el mundo, o lo que me enseñaron por ahí en la calle? ¿O es la sabiduría de la palabra de Dios la que me guía cada día y en cada paso? ¿Y qué justicia es la que guía mi vida? ¿La justicia de este mundo que dice darle a cada quien lo que le corresponde? ¿O la justicia de Cristo que se entregó por ti y por mí cuando no lo merecíamos? Y nos llama a que amemos a los demás de la manera en que Él nos ha amado a nosotros. La palabra de Dios dice que nos amemos los unos a los otros para que el mundo pueda creer que Él nos ha enviado. ¿Estamos verdaderamente amándonos unos a otros basados en la reconciliación, en la sabiduría y en la justicia? Porque como iglesia no hacemos nada si nos sentamos cada domingo en un local o después en sus casas para escuchar la palabra y para tener un tiempo religioso y que entre nosotros haya división y haya conflicto. No estamos haciendo nada. En nosotros tiene que haber reconciliación, sabiduría y justicia para impactar la vida de otras personas. ¿Cómo preparar un pueblo para estar dispuesto a recibir a Jesús? ¿Cómo hacerlo? Miren, las luces están muy bien, está muy bien que tengamos un local grande, que tengamos un local cómodo, que tengamos una alabanza increíble, que terminemos la obra del Templo de Madrid. Todo ese ambiente está buenísimo, buenísimo que tengamos un gran ambiente. Pero si lo fundamental no está, no estamos haciendo nada. Y lo fundamental es el amor a Cristo. El llevarlo realmente a Él en nuestros corazones y poder entregarlo a otras personas. Podemos tener una super transmisión, poder tener de hecho un local lleno de personas, pero si las personas no están siendo impactadas por el amor de Jesús, no estamos haciendo nada. Las palabras de Jesús deben estar en mi corazón para que salgan sinceramente de mi boca. Muchas veces le decimos a las personas, ay, sí, voy a estar orando por ti. Ay, lo siento mucho. Ay, cuenta conmigo para lo que necesites. Sabes que cuentas con nosotros. Las palabras tienen que salir del corazón. Tenemos que atesorar las palabras de Cristo para que podamos verdaderamente decir lo que creemos. A veces decimos muchas cosas que no creemos realmente, que no están en nuestro corazón. Y tenemos que tomar la decisión hoy de decirle, Jesús, prepara el camino en mi corazón para que tu palabra pueda dar fruto y que yo pueda amar a otros de la manera en que tú quieres que yo lo haga. Quiero que veamos algunos aspectos de la vida de Juan el Bautista que deberían estar hoy en día en nosotros para poder preparar correctamente el terreno. El primero de ellos es la humildad del mensajero exalta el poder del Salvador. Acompáñame a Lucas 3, 15, 17. La humildad del mensajero exalta el poder del Salvador. Un mensajero, debemos entender que nosotros somos simplemente mensajeros de Dios para la vida de otras personas. Juan el Bautista era un mensajero, había venido a preparar el camino. Y la humildad del mensajero debe ser lo que exalta el poder del Salvador. Lucas 3, 15, 17 dice, la gente estaba a la expectativa y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo. Todos veían que Juan hacía cosas increíbles, que predicaba de una manera increíble. Realmente Juan el Bautista nunca llegó a hacer un milagro. Nunca hizo milagros, nunca vimos a Juan el Bautista haciendo algo sobrenatural distinto a predicar la palabra y anunciar la venida de Cristo. Pero la gente se preguntaba si Juan era el Cristo. Sigamos ahí, dice, yo los bautizo a ustedes con agua, le respondió Juan a todos, pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el rastrillo en la mano para limpiar su era y recoger el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Miren la humildad de Juan el Bautista. Están preguntando a Juan el Bautista. Juan el Bautista era un tío que tenía tanta prédica, tenía tanta palabra, que las personas llegaron a preguntarse si él era el Cristo, si él era el Mesías. Imagínate tú tener una personalidad, una manera de ser y un respaldo del Señor, que la gente llegue a preguntarse si tú eres el Salvador. Desafortunadamente creo que muchas veces hay algunos predicadores o pastores que han tenido el respaldo del Señor en algún momento en sus vidas, pero que se les ha olvidado que ellos simplemente son mensajeros y que a quien debemos exaltar es al Señor y no a nosotros mismos. En nuestra vida cotidiana, muchas veces el Señor nos respalda.
y el Señor está con nosotros y nos da su respaldo para impactar la vida de otros. Pero muy rápidamente se nos olvida y llegamos a considerar que somos nosotros los salvadores de nuestra propia vida. La humildad del mensajero exalta el poder del Salvador. Juan el Bautista toma la decisión de con humildad reconocer que vendrá otro, a quien él ni siquiera se atreverá a desatarle las sandalias. Alguien que será quien realmente es el Mesías y quien realmente es el Cristo. Muchas veces nos frustramos porque le compartimos a otras personas de la palabra del Señor y ellos nunca llegan a creer o no toman una decisión. Recuerda esto, nosotros solamente somos los mensajeros. El Señor es quien se debe encargar de hacer que dé fruto esa semilla que hemos plantado. La pregunta es, ¿hemos preparado el terreno para que la semilla que el Señor pone verdaderamente dé fruto en la vida de la otra persona? Y esto es algo que me pregunto mucho hoy en día en la iglesia con respecto a los grupos pequeños. ¿Qué estamos haciendo con los grupos pequeños? ¿Estamos preparando el terreno de cada persona que se congrega en los grupos pequeños para que la palabra de Dios dé fruto? Tal vez no un fruto que dará, porque somos muy inmediatistas y queremos que el fruto se dé ya, pero debemos entender que el fruto tomará tiempo, que lo que nosotros debemos hacer es seguir preparando el terreno, seguir cuidando el terreno para que el amor de Dios llegue a dar fruto ahí. Me he preguntado mucho algo en estos días y es, como pastores, un pastor, ¿de qué manera estoy realmente discipulando a las ovejas y a las personas que Dios ha puesto en mi camino? Cuando veo la actitud de algunos de los pastores de la Biblia, como por ejemplo David cuando pastoreaba, David realmente tenía a cargo unas pocas ovejas. Sus hermanos le dicen, ¿dónde has dejado esas pocas ovejas que cuidas? Sin embargo, David las valoraba, cada una de ellas, y estaba siempre con ellas. Esto es uno de los aprendizajes o de las situaciones frente a las cuales en este 2020 digo, Señor, tengo que trabajar y crecer en esto. Ayúdame, Dios, a poder recordar la responsabilidad que me has dado, pero teniendo la humildad del mensajero para exaltar al poder del Salvador. Segundo aspecto que quiero que veamos en la vida de Juan el Bautista. Cuando venga la duda, deja que los hechos hablen por sí solos. Va a haber momentos en que vamos a dudar y vamos a decir, Jesús, tú sí eres real, Dios, tú sí eres real. Dios, de verdad tú estás conmigo. Dios, de verdad tú me llamaste. Mira lo que sucede aquí en esta palabra en Lucas capítulo 7 versículos 18 al 23. Dice lo siguiente: los discípulos de Juan le contaron todo esto. Él llamó a dos de ellos y los envió al Señor a preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? ¿Por qué Juan el Bautista, que fue escogido desde el vientre de su madre para preparar el camino para la llegada de Cristo, para que la semilla que Cristo iba a depositar llegara al corazón de las personas, está dudando? ¿Por qué Juan el Bautista está en este momento mandando a preguntarle a Jesús, ¿eres tú verdaderamente quien ha de venir o debemos esperar a otro? Resulta que Juan el Bautista estaba en la cárcel de manera injusta en este momento. En este tiempo, en ese momento en el cual él manda a preguntar esto, Juan el Bautista estaba en prisión y estando en prisión afrontó situaciones complejas como cualquiera de nosotros cuando tenemos situaciones difíciles en la vida. Injustas muchas veces. Injustamente Juan el Bautista estuvo en la cárcel. Muchas veces vamos a enfrentar dificultades y tal vez en esos momentos vamos a estar como Juan el Bautista, diciendo, Jesús, ¿eres tú verdaderamente a quien yo debía de haber recibido? ¿Realmente tu palabra es verdad? ¿Realmente tú eres quien viene a mi vida o debo esperar a que pase algo más? ¿Debo esperar a que venga otro más? Mira lo que pasa a continuación. Cuando se acercaron a Jesús, ellos le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? En ese mismo momento, Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos y les dio la vista a muchos ciegos. Entonces les respondió a los enviados, vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Jesús no le manda a decir a Juan el Bautista, sí, yo soy, porque estás dudando, ay, por favor, créeme. Cuando venga la duda, deja que los hechos hablen. Eso es lo que hace Jesús. Cuando viene la duda en la vida de Juan el Bautista, lo que hace Jesús es dejar que sean los mismos hechos los que hablen y los que muestren que Él es el Salvador.
Y cuando vengan dudas a tu vida, mira los hechos que hay a tu alrededor que te llevan a darte cuenta que Dios es real y que está contigo. Que ha sido una excelente decisión creer y recibirlo a Él como tu Señor y Salvador. No porque las circunstancias sean buenas. Tal vez la expectativa de Juan el Bautista podría haber sido que Jesús hubiera hecho algo por sacarlo de la cárcel. No pasó así. Terminó Juan el Bautista estando en la cárcel, muriendo en la cárcel, injustamente. Su muerte fue para la gloria de Dios. Muchas veces tenemos que atravesar por el valle de la muerte para la gloria de Dios, para poder exaltar y proclamar que Él es verdaderamente nuestro Salvador y que los hechos hablan de su poder. Dejemos de darle sermones a nuestros hijos con palabras y empecemos a darle sermones con nuestras acciones, con nuestros comportamientos. Que nuestros hechos sean los que preparen el camino de aquellos que quieren recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Uno de los trabajos o de los esfuerzos que hago grandes es el tratar de acercarme a personas que no conocen de Cristo y que son locales, que son catalanes. Y en ese trabajo he tenido que morir muchas veces a mí. Muchas veces me he sentido rechazado. Muchas veces me he sentido frustrado porque lo he intentado de muchas maneras. Pero no dejaré de intentarlo porque sé que Dios me envió a preparar el camino para que muchos conozcan de la palabra de Dios. No solo a mí, a ti también te envió. A ti y a mí nos ha enviado el Señor para preparar el camino en el corazón de cada persona. Y tal vez a la primera vez nos frustramos. Piensa cómo es cosechar, cómo es sembrar un campo. No es que el campesino viene y lanza simplemente las semillas y ellas crecen y dan fruto. Hay que arar la tierra, hay que trabajar, hay que lastimarse las manos muchas veces, hay que ensuciarse, hay que llenarse de lodo, hay que atravesar por el camino. Muchas veces habrá duda cuando tú estás preparando el camino y pensarás: ¿será que esta tierra sí es fértil? ¿Será que esta sí es una tierra que va a dar fruto algún día? ¿Será que esta tierra va a estar preparada algún día para que pueda dar un fruto? ¿Todo este esfuerzo que estoy haciendo será en vano? Yo creo que no. Yo creo en mi corazón que el esfuerzo que hacemos cuando tratamos de acercarnos a alguien que no conoce de Cristo, sabiamente, porque yo puedo llegar al colegio de mis hijos y pararme a la salida con la Biblia y empezar a predicar, pero verdaderamente esas semillas caerán en un terreno fértil, o esas semillas lo que harán serán alejar a las personas del amor de Dios. Creo que lo que tengo que hacer es acercarme por las personas, acercarme a las personas, amar a las personas, entablar una amistad con ellos, para que los hechos de mi vida prediquen de Cristo, para que sean los hechos los que hablen de su poder y no solamente mis palabras. Para eso, como les digo, hay que estar con un corazón dispuesto a ser rechazados muchas veces, pero estar firmes para insistir, insistir e insistir. No insistir en ir y coger la Biblia y darle con la Biblia en la cabeza a alguien una y otra vez porque no vas a hacer nada. Insistir en hacerte amigo de alguien, en amar a alguien que tal vez está lejos del Señor y que pasa por tiempos difíciles. Yo quiero que hoy podamos tomar la decisión de decirle: Jesús, acá estoy preparado, estoy listo para ir y sembrar los campos, sembrar los corazones de Barcelona, sembrar los corazones de Madrid, para que muchas personas puedan conocer de su amor. Tercer y último aspecto que quiero que veamos de Juan el Bautista. Lucas capítulo 7, versículos 18 al 23. El mensajero informa, el Señor transforma. El mensajero se encarga de informar, el Señor se encarga de transformar. Mira lo que dice Mateo capítulo 11, versículos 11 al 13. Dice: les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Me encanta esto porque acá hay varias porciones o varias partes que quiero que veamos. La primera es que viene como Jesús exalta a Juan. Jesús se encarga de decir que no ha habido nadie más grande que Juan el Bautista. Para aquellos que creen que ser espirituales solamente orar en lenguas, para aquellos que creen que ser espirituales solamente hacer cosas sobrenaturales. Juan el Bautista nunca hizo nada sobrenatural. No tenemos un versículo
que nos hable de Juan el Bautista orando en lenguas, no tenemos un versículo que nos hable de Juan el Bautista haciendo algo extraño. Bueno, hacía algunas cosas extrañas, pero haciendo una obra sobrenatural, no hay ninguna. Lo que tenemos es un hombre apasionado y enamorado de Dios, convencido de su misión para preparar el corazón de otros. Y es llamado por Jesús el más grande que se ha levantado, el más grande de entre los mortales. Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sigue adelante, dice: sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Veamos esto, lo que nos está hablando el Señor acá. El más grande de los mortales es más pequeño que el más pequeño del reino de los cielos. Y esto nos debe llevar a entender el poder que hay en Dios, lo grande que es el Señor, lo poderoso que es Él. Sigamos adelante. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Y en esto estoy convencido. El reino de los cielos está avanzando contra viento y marea. Hay dificultades, habrá situaciones complejas. Atravesamos en estos tiempos por momentos en que muchas veces somos juzgados injustamente, en que muchas veces somos cuestionados injustamente. Pero contra viento y marea, el reino de los cielos sigue avanzando. Y quienes se esfuerzan logran aferrarse a él. Esa palabra me hace preguntarme hoy: ¿estoy esforzándome por aferrarme yo al reino de los cielos? Sé que estoy en él, sé que pertenezco al reino de los cielos, sé que yo ya estoy en él y nada me sacará de él, pero me estoy aferrando, estoy tomando la decisión de aferrarme a él, de mantenerme a él, de cimentarme en él. Porque una planta puede estar en un campo, pero no estar aferrada a ella, no estar aferrada a él, no estar aferrada a ese campo, no haber echado raíces profundas. Ya estamos nosotros, somos herederos del reino de los cielos. Una vez, de acuerdo con lo que dice Juan 1:2, hemos creído y hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pero estamos esforzándonos por aferrarnos en esa identidad que tenemos como hijos de Dios diariamente. Estamos aferrándonos en él. Porque cuando yo me aferro en la identidad que tengo como hijo de Dios, puedo empezar a ayudar a otros a aferrarse en ese mismo llamado y en esa misma identidad. Y por eso, hoy quiero que tú te dispongas a tomar una decisión de seguir a Jesús y decirle: Señor, me aferro a ti, me aferro a tu palabra. Y aunque haya dudas, dejo que los hechos hablen. Tomo la decisión de vivir mi misión, la misión que me has dado, Señor, con humildad. Con humildad. Te doy gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por esta mañana que nos regalas. Te doy gracias por la vida de cada persona que está aquí conectada hoy recibiendo tu palabra. Yo te pido, Señor, porque esta palabra de salvación, esta palabra y este plan y esta historia de salvación, Señor, nos permita crecer de acuerdo con lo que tienes para nosotros, Señor. Yo te pido, Dios, porque tú, Señor, nos permitas vivir en estos días una historia de salvación, una historia en la cual podamos ser salvos contigo, Señor. Aferrarnos a ti y descansar contigo, Dios. Hoy gracias, Jesús, porque tú nos llenas de tu amor, porque nos llenas de tu libertad, Dios. Hoy prepáranos, Dios, y ayúdanos a poder ir a los campos y a sembrarlo. Aun cuando tengamos que enfrentar dificultades, Dios, podamos ser esforzados y valientes, Dios, que no nos desanimemos, que a la primera no desistamos, sino que insistamos, Señor Jesús, en amar a otros para que puedan conocer tu palabra, no por nuestras palabras, sino por el poder que se transmite a través de nosotros, Señor, por la luz que tú has puesto en nosotros, Jesús, que puedan ver tu rostro, Jesús, y no el nuestro, que puedan ver tu amor y no el nuestro, Señor. Hoy renunciamos y morimos a nosotros, Señor. Tomamos la decisión de poder vivir como Juan el Bautista, y que cuando venga la duda, Señor, confiemos en los hechos, Dios, en lo que has hecho por nosotros. Te alabamos, Dios, te exaltamos, te glorificamos y descansamos en tu palabra, porque tú eres bueno y eres fiel. Yo te pido porque animes y levantes los brazos de cada una de las personas que están conectadas acá, Señor, y que las llenes, Señor, de esperanza. En tu santo nombre, Jesús. Amén y amén.
Muy bien, quiero preguntarte si de repente hoy te conectas por primera vez, si de repente escuchas esta palabra por primera vez, si hoy estás dándote cuenta que el terreno de tu corazón ha venido estando preparado, se ha venido preparando, que otras personas han venido preparando el corazón tuyo para que hoy puedas decirle: Jesús, pon tu semilla en mi corazón y da fruto. Y si tú quieres hoy que Jesús ponga esa semilla en tu corazón y entregarle tu vida a Cristo, te invito a que cierres ahí tus ojos en casa y que le digas así: dile: Señor Jesús, hoy yo confieso que he pecado, pero hoy declaro que tu bendita sangre me limpia completamente de todos mis pecados. Hoy abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres en mí. Hoy yo declaro, Jesús, que tu bendita sangre me hace libre y que tú, Señor Jesús, me das libertad. Hoy declaro, Jesús, que soy un hijo de Dios porque creo en Jesús como mi Señor y Salvador y recibo el perdón de mis pecados. En tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. Muy bien, y quiero invitarte ahí en casa a que prepares tu pan, que prepares tu vino, que juntos podamos recordar el nacimiento, también el sacrificio que hizo Jesús por nosotros en la cruz, que podamos proclamar su segunda venida. Prepara tu pan, trae tu vino y vamos a orar. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes se entrega. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí, porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Yo te doy gracias, Jesús, por este pan, por este vino, símbolos de tu cuerpo y tu sangre entregados en esta cruz por causa de nuestras transgresiones. Hoy ayúdanos a vivir, Dios, recordando el sacrificio que hiciste por nosotros y proclamando tu segunda venida, preparando el terreno, preparando corazones para tu segunda venida, Señor. Ven pronto, Jesús, porque te esperamos con ansiedad de corazón, que te anhelamos, Jesús. Ven pronto, en tu santo nombre. Amén y amén. Muy bien, iglesia. Si ya has terminado ahí, te invito a que pases la copa al costado. No, mentira. Te invito a que puedas tener un buen domingo, que te preguntes si hoy vas a seguir preparando el terreno. Para esta semana no tenemos ningún otro anuncio distinto a invitarles a que se conecten a los tiempos de oración a las 6:30 de la mañana. Los invitamos a que se conecten a las 6:30 de la mañana. El miércoles tendremos la mitad de semana nuestra reunión de mitad de semana, no se la pierdan, va a estar también genial. Y el próximo domingo a las 11 de la mañana, no se pierdan la prédica que estaremos recibiendo y a través de la cual estaremos seguro también entendiendo esta gran historia de salvación. Los amo un montón, iglesia, los extraño mucho y oramos por poder reunirnos pronto nuevamente. Un abrazo grande, chao.